Otima yetira shia cantan si penan piziki Amazonía, aunque en pejita calle timanta yetarori o sheki nan piziki. Aita que o conijata coyetiri a meyetan si peirashi pueblos originarios, impoiji o matsiri aite yetira antami timantarori Amazonía peruana. Te va a ir a ataque, oka. Hoy ni ha cantan charori, ska canta heta, asai que heta anta, anan pitsteki Amazonía ki, oka. Audio visual, ame heitari, asai que heta, anan pitsteki selva peruana. Aviro maro etel no shaninka, no paita Cintia González, no tsta hecha mi ero capayene ayo heitero. Aviro no shaninka, narobe Denis Contreras. No kobi no tsipateanti, ayo heitan charori. Iroñaca no que tada cachero, socia poñasta, productora, así Escuela de Cine Amazónico, Tania Medina Caro. Cuantro irori ubetskiroka audiovisual, producción, ejatita temas sociales, ambientales, pashine pa andawairensi anta selva peruana. Maro del no shaninka. Meca, no que quitada vaquerota Tania Medina. Quitaitiridan, Tania. Buenos días, Tania. Buenos días, Cintia. Muchas gracias por la invitación. Tania, háblanos sobre cómo hacen el antes y después de la proyección, proyecto de los audiovisual. Bueno, desde la Escuela de Cine Amazónico, antes de realizar uno de los talleres que nosotros realizamos en la Amazonía, en los diferentes pueblos originarios de la Amazonía, tenemos todo un trabajo previo de preparación, de producción, ¿no? De coordinaciones. Tenemos que tener contacto primero con la comunidad, con el APU, con el jefe de la comunidad, ¿no? Acercarnos a ellos, pedir permiso, presentarles el proyecto para que ellos estén de acuerdo. Y una vez que tengamos la aprobación, el permiso y la participación de la comunidad, entonces recién podemos ingresar nosotros a la comunidad para realizar nuestros proyectos audiovisuales. Antan charori meko ka proyecto hatsmautire anta isaiket inam pisiki payeni otsimache aken kitata kairi hebatakan churi inam pisite antan charori oka anta wairenska yo hetan charori idiri payeni ariri kayaka kotake arika arita mata hate meka anta intana quiero anteroka proyecto. Sí, como te comentaba, es muy importante tener la aprobación del APU, ¿no? Porque esto va realmente a garantizar que tengamos la participación de la comunidad y eso es muy importante. Nosotros como Escuela de Cine Amazónico ingresamos a una comunidad porque ellos también nos solicitan, porque ellos quieren ser parte de estos proyectos, quieren hacer sus propias películas. Entonces es importante contar con su participación, ¿no? Eso es muy valioso. Nosotros llevamos proyectos, simplemente transferimos las herramientas audiovisuales a los pueblos originarios para que ellos puedan hacer sus propias películas con sus propias narrativas, sus propias historias y personajes, ¿no? Iro perore antero oka yakako tei yora hebatakan chirori nampiste payeni kantaitri apu anta antancharori okameta pero tanchari ejachita yanta hetancharori irirori payeni antero audiovisual tema iyo chiro irirori que canta heita anta isai heita inampiste ki payeni yo eni haka antancharori canta heitara irirori payeni. Y ya durante el rodaje, durante la ejecución de los proyectos, formamos grupos, los chicos forman parejas, hacen sus documentales, sus cortometrajes en pareja, entre un realizador de cualquier parte del país, incluso a veces del extranjero, junto con uno de los chicos o chicas de los pueblos originarios. Entonces, durante 10 días, ellos trabajan intensamente, les damos una parte teórica, pero básicamente es mucha práctica. Ellos crean sus propias historias, graban su película y ahí mismo también en la comunidad editan sus documentales, sus cortometrajes, ¿no? Y luego al final del taller exponemos, presentamos ante toda la comunidad los cortos que ellos han producido. Irirori payeni yanta hetro ka audiovisual canta hetara yo eni ha cantro hachita boca hate llora atsiri puñachari anta pashini kinambitsi extranjeros puñasta ejatita sai hera tsiri anta nambitsi ki tema irirori
yo ni hakanta yanta que ora taller opoña esta yo ni hakanta yete shani kapayeni que cada heda que iriri payeni y ves que esto va a agotar o que quitaretse cada heda iriri payeni ya que agotar que meta pero tandari meca o que esto va a agotar. Esta etapa es muy importante porque le devolvemos a la comunidad el trabajo que ellos han hecho y eso es importante para que ellos valoren sus historias, ¿no? Entonces, toda la comunidad participa y siempre es muy bien recibido al final del taller. Toda la comunidad se congrega en los espacios comunales, ¿no? Y ahí presentamos las películas donde ellos se identifican, se reconocen, ¿no? En las pantallas y ven que son capaces de hacer sus propios cine. Pero cortometrajes, yo en esa canta de yo canta hetra, sé que sí, o esto va a contar que o cameta pero sí, tema irori payeni, irita que antirori, ya pato ta canta hetra, antes sé que en ambos de payeni que ya que contar que o esto va a contar que canta hetra, ya meta hetra, irori payeni. ¿Qué elementos son fundamentales para poder realizar estos audiovisuales? Bueno, primero que nada, lo más importante es tener, para nosotros, desde la Escuela de Cine Amazónico, es tener compromiso con lo que estamos haciendo, ¿no? En cualquier proyecto audiovisual, en general, uno tiene que tener una motivación fuerte para hacer lo que está haciendo, ¿no? Entonces, en nuestro caso eso es básico, es muy importante. Tener una vinculación al tema muy fuerte, saber por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una experiencia de más de 20 años, en el caso de Fernando Valdivia, que es el director de la Escuela de Cine Amazónico, él es el impulsor un poco de esta experiencia, él tiene muchos años trabajando en la Amazonía, y es un poco el que nos ha motivado a entrar a este tema, ¿no? Entonces uno tiene que tener compromiso con la Amazonía, con toda su problemática y su diversidad y su riqueza, ¿no? Y luego de que uno sabe que realmente tiene una motivación fuerte, luego tienes un trabajo también de planificación, de organización previa, ¿no? Como el que les mencionaba, antes de ingresar a hacer los talleres, ¿no? Hay que tener una planificación porque por lo general pues, son comunidades alejadas, ¿no? Muchas veces olvidadas por el Estado, hay que decirlo. Entonces necesitamos toda una planificación para acceder a esas comunidades, ¿no? Son viajes largos, ¿no? Todo tiene que estar muy bien organizado, tenemos que convocar a los alumnos, se hace un concurso público para que participen los alumnos, ¿no? Y hay que organizar también toda la logística, toda la parte técnica, toda la parte de logística para albergar también a los alumnos que vienen de fuera de las comunidades, ¿no? Involucrar a las comunidades que participen activamente también, alojando y recibiendo a los alumnos que vienen de fuera y al equipo de capacitadores, ¿no? Y luego de la realización en sí ya de los cortometrajes, luego viene una etapa también fuerte que es la difusión de estas obras audiovisuales, ¿no? El primer punto importante es difusión en la comunidad, pero luego tenemos un trabajo también bastante arduo de hacer públicos estos cortometrajes en otros espacios, en otras ciudades, en Lima, en la capital, por ejemplo, para que el resto de la población conozca estos pueblos originarios, conozca este territorio y estas personas que por lo general están olvidadas del país, ¿no? Y también hacemos difusión en el extranjero, en festivales de cine, ¿no? Para que se conozca toda esta riqueza y esta diversidad cultural amazónica. Ari, Okameta pero tanjari, ostoagote oka cortometrajes audiovisuales, otimache, maro etene, yora saiketa tsiriko ayetero antayetero bi, yantero meka y pinga tayetero, ostoago pero tanjari, kameta tema, okanta que, okianjari anta isek hedinta inambistik Amazonía que, otimache okengi tatakairi hebatakan tsirori inambitsite. Arika ya kako takero, arita que okia heta que maro etene anta, o yo me tayetiri, evancaro payeni, hasta okai macantri, historia heta amenero a manchari, ahora otimi
kireki opina comentanchari que seca hiti iriro payeni tema ehachita oini hakandan charori pashniki payeni nampitski payeni yanta heta kiri iriro payeni yo hetan charori que kanta heta iriro seca heti anta inampitsteki ehachita yo hetan charori anta pashniki nampitski payeni anta extranjeros tema irirori yo tan charles que kanta heta iriro payeni acantero ehatita era estado de yaret noche y se que tinda intaina que inampitsteki iriro payeni. Tania, paso en cantaroite Tania, muchas gracias. Gracias, muchas gracias por la invitación. Wilton Martínez, irinti presidente aisati fundador otima que era Centro de Antropología Visual del Perú, ari iña abeta cotaquero otima que era quien que ora oyenkitsare. Ashi caucho akantiro karori añane kishirinka samecha yota kotaba keri hako kanta kotari opoña imotanta nakariri quien que shiria kotakaro ishia kanta koyeta kerika. Ikiwantamana que meca Wilton Martínez, irinti antropólogo visual, aisati cineasta, impoji iba ventiro y cantediro fundador, optima que era meca Centro de Antropología Visual del Perú. Y ña beta coteri meca, irointi ibetska kotakero y pajitakero largometraje, o canta kotara oyenkitsare perani, y viven tajeita nakeri atiripe optimira shirinka y cante tiri caucho tempa. Hay otra tabaqueari mecan que masano tabaquerita. Kitaiteri Wilton. Buenos días Wilton, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantado. Pasón que picaje macanta que acá no kimo shiretake. Ari anken itzaheiteri. Wilton, realmente impresionado por este trabajo que desarrollaste para dar visibilidad sobre esta historia lamentable de los años 80, el tema de la historia del caucho. ¿Cómo nace así esta idea para hacer esta producción audiovisual? Fue una iniciativa del Ministerio de Educación, de la DIGEIVIRA, la Dirección General que regula todo lo que es la educación intercultural bilingüe. Querían probar una forma nueva de comunicar contenidos a estudiantes y pensaron en el medio audiovisual. Me convocaron y entonces se establece este proyecto como una coproducción. ¿Y estos estudiantes netamente de qué grado, por ejemplo, o de qué nivel? Se pensó en estudiantes de secundaria, de tercero, cuarto, quinto año de secundaria. Inicialmente se pensó en ese público, ¿no? Meca abaquero Ministerio de Educación, DIGEIVIRA, incobaheiti niriori, iba meheiteri, yokawameniteri pe, oberanchari colegio que tercero y rosati son antana kiarori, y rota que meca iba meheitantiari paita avisainchiri meca cascari pero yetansi perani. Y en este contexto juega un rol importante el cine amazónico. Cuéntanos, antes de que nos detalles cómo es este proceso del largometraje de la historia del caucho. Bueno, el cine en general, el cine video, es una de las mejores maneras de contar historias. Y qué mejor que contar una historia que ha sido invisibilizada, ocultada, ignorada por más de 100 años, ¿no? La historia del caucho. Y el medio audiovisual se presta para eso. Entonces, como era para estudiantes secundarios, pensamos en personajes jóvenes como protagonistas. Y así fue que trabajamos con artistas amazónicos jóvenes, activistas y artistas amazónicos. Ariori ka betska kotero o kashia kanta kotansika o kametsati. Aita que ainiha heiteriria tiripe o kameka avisa yetatsiri kemperi avisana que cantaba que avishiro 100 osarensipe cantayeta en charika kari pero yetansi y yo heitantiaroria bancaripe
ka cari, pero tanainzine. Bueno, en este trabajo de investigación que realizas, ¿en cuántas fases consta este largometraje para poder realizarla? Bueno, la preproducción, la investigación, la seguimos trabajando con expertos en el tema, que han investigado la historia del caucho por más de 20, 30, 40 años, que están muy bien informados. Después la producción, que la hicimos nuevamente con 4 jóvenes, 3 artistas, ¿no? Bruce Rubio, Renber Yaguarcani, Pablo Taricuarima y un activista, Rubén Medina, de los pueblos Murui, Bora y Cocama. Y después, bueno, estuvimos grabando en la zona de Lampillacu, en el norte de Loreto, en el Estrecho, en la frontera con Colombia, y alrededor de Iquitos, en Santo Tomás. Y en Lima también, ¿no? Porque algunos de ellos estaban en Lima. Y después viene el proceso de edición, que es justamente pensando en un público de estudiantes secundarios, que se ha expandido además, ¿no? Porque tiene un alcance mayor el documental. Oka, intantana karori, optima que era postproducción, intita karo y sampi nata koyetaba kero hitacharira shirinka, haukun kanta kotari oyen kitsarepe, pokapa que producción. Ya heita keri otsi yoka artista tatsiri kemperi Bruce Rubio, cantana kiri ori pashini cantare. Yo shiventa yetirin tairi ori artistas, yo tako yetiro rika oka ken kisaren tatsirika, nampitsi kinta. Aisati timana que kanan pizzi ki kairima ora iho kawakeri iyo tanepe o kamets tantana kari impohicha yo iniha ko yeta keri yamenan taheita bakarori yo kawamenitari pe colegio sati. Y bueno, en esta historia de lo que se visibiliza en este largometraje, ¿cómo es más o menos la parte impactante de esta investigación? En ese momento se ve el dolor en la esclavitud, ¿no? Eso es lo que se estaba enfocando al realizar esta producción. Bueno, es un tema, una historia muy difícil, compleja, dolorosa, porque se trató de una explotación del caucho a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que explotó, esclavizó y masacró a más de 30.000 indígenas en un lapso de 12, 15 años, porque esto duró hasta poco más, hasta el 2014. Entonces se recogió esto a través de testimonios de los abuelos que habían vivido a través de sus padres, porque estamos hablando de 3 generaciones, ¿no? Desde que ocurrió esto hasta ahora. Entonces a través de los jóvenes entramos a sus familias, a la familia, los abuelos y la comunidad. Entonces recuperamos un poco esta memoria colectiva que es difícil, dolorosa, que muchas veces la gente no quiere hablar de ella, pero es importante y está presente. Uno va a Iquitos y ve las evidencias de la época del caucho por todas partes y en las comunidades también. Osamanita kotakera y sampi nata koyetakero oyen kitzareka noña beta koitakeri y cara heita que 30.000 atiripe incantetiri indígena y be takeri meca a enero y shinsi nata shiye tari impasana ye bete tiri ashani katatsiri Amazonía sati timpina ye teri irota que chayanta ye takarori o kameca cantana hipimanta itakero ka shirinka uma pero taka irota que bashire taka heita riria tiripe teininte pashini inken satakotero meca oka avisa yeta tsirika kemperi cantana hero oka avisana que osarenci o sheki cante cantana hero viracocha siglo XIX y rosatita tsimeca. En ese recorrido de esta historia de esta producción audiovisual decías una parte importante sobre la curaduría o la reconciliación. ¿Y crees que en nuestro país se ha logrado algo de una reconciliación? Bueno, es difícil responder a eso porque nuestro país es muy complejo, vivimos en un país bastante fragmentado, desgraciadamente, ¿no? Donde hay muchas divisiones culturales y es una tarea larga reconstruir.
pero está haciéndose el esfuerzo en diferentes organizaciones, tanto del Estado como independientes y comunitarias, ¿no? En el caso de los Cocamas, por ejemplo, hay un programa bastante fuerte en recuperación de lengua, igual con los Muru y los Bora, ¿no? Es una tarea larga. Creo que comentábamos antes, ¿no?, de que cuando hay una historia que ha sido ocultada, invisibilizada, desconocida para el 99% de los peruanos, lo primero que hay que hacer es visibilizarla, revelar, ¿no?, que la gente conozca. Y eso pasa también por denunciar crímenes que se cometieron. Después de eso viene una segunda parte, que es qué pasó con estas poblaciones. Todavía están ahí, han sobrevivido, siguen resistiendo, siguen tratando de recuperar su cultura. Ese es el punto de la resistencia, ¿no? Entonces denuncia, resistencia, y después de la resistencia que viene, vendría una forma de sanación, de reconciliación. Ese es el camino más largo, es el más difícil, puede tomar siglos, pero hacia eso hay que apuntar. Oka nya beta kotarorika betska kotan charika shia kanta kotan si otimana que denuncia en kamanta kuyeta keri avisain sirika o pogita pa hairori y quizás si heita nakaro atiripeka sabika heitats yora indígena impoi hita ontime acá met tabaka heiten. Wilton, para ir cerrando nuestra conversación, ¿se viene otra producción más relacionada al caucho? Y quisiéramos saber algunas recomendaciones para terminar nuestra conversación. Bueno, brevemente, sí, hay una nueva producción que estamos completando también sobre el tema del caucho. Se llama Xiringa, genocidio y resistencia en la Amazonía. Se enfoca en la zona de Pucaurquillo, al norte de Loreto. Cerca del Putumayo, pero más allá en territorio peruano, que también trata el tema del caucho, enfocando también en la reconciliación, en forma de reconciliación, forma de sanación. Después vamos a terminar a mitad de año. Y nada, recomendaciones, ¿qué te puedo decir? Creo que somos un país fragmentado, difícil, justamente porque somos muy amnésicos. No conocemos nuestra historia. No conocemos la historia y es fundamental conocer la historia. Hay muchos episodios que son difíciles, dolorosos, pero hay que conocerlos para poder saber quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Y creo que mi recomendación es enterarnos, conocer, hacer el esfuerzo por conocer de dónde venimos, conocer más de nuestra historia. Y nuestra historia me refiero a todos los peruanos, todos los pueblos amazónicos, andinos, costeños, todos los pueblos. Conocer nuestra historia es fundamental. Ahí te da que Kora que está en Zipashini, Shia canta coyetero, ora Nampitsiki, o Kempe Hitaro Putumayo, y Yeta que ora Pucaurquillo, anta o norte tetaro Loreto, ahí está que meca yayeta, na que orioka meca yonihago yeta heria pata ni. Y rocha campinantes tatsire meca campinantzika incante otime ayoyetero maro ni kenkitsarensipe ya meheitaria tiripe sabi cantaroria nampite kika ñama aninta heitan tiarori. Muchísimas gracias, Wilton. Encantado. Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Gracias a ustedes. No que acá, vaquerita Dorian Fernández Mori. ¿A qué más vaquerita? No ves esta vaquerita. Buenos días, Dorian. Bienvenido al programa Ashi Añane. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí con todo tu público. Dorian, háblame sobre cómo has iniciado a hacer estas películas en la Amazonía. Bueno, hacer cine es un interés que me viene desde muy chiquito, desde niño, cuando veía películas de todas partes, pero no veía películas amazónicas, ¿no? Ahí empieza mi interés, digamos. Intacando na criança meca cine amazónica
yamena pintiro irirori cine ibe yanta ora yanta itiro ora acá pashine payeni pero te iñero ora cine amazónica irota que intacando na karori irirori ken shelo yanta na karori meca o cine amazónica. Claro, yo decía, pero ¿por qué no hay las historias que escuchamos, los mitos, las leyendas que son tan interesantes y que a mí me contaba mi abuelo de mi abuela desde chiquito? ¿Por qué no se lleva esto al cine, no? Entonces ahí es que me interesé de encontrar las formas de empezar a hacer cine, ¿no? Netstada pakari kansi tema kenki tadaka kiri isari kenki tarensi iriro iken shte agotar andaroete ikanta tema kameta kenki tarensi akema comentiro anda avisatsi Amazonía ki cuenta kodara ahora mitos poñasta kenki tarensi payeni irota que irirori meca intacando nakaro yanta nakaro meca o cine amazónico. Claro, entonces me di cuenta que no era fácil hacer cine. En ese momento no había ni dónde estudiar cine en el Perú. Así que decidí, digamos, arriesgarme y empezar a experimentar primero con una cámara muy simple, a contar historias en corto de estos mitos y leyendas, ¿no? Y así empecé. Intacando nakaro de ora irirori imavecharo kanzi maitacha yamananta que meca aparo ni cámara me intacando y ves que intacando me cortometrajes cuando cota anta kenki tarensi entre cuentos y leyendas anta se que intenta atiri inambisteki. Bueno, y eso fue un poco mi primer recorrido. No he parado de hacer desde ahí historias, he estado combinando historias de mitos, leyendas amazónicas ya en película, largometraje, porque también era una de las historias que me contaba mi abuela de niño, con historias de problemáticas amazónicas, ¿no? Entonces he estado medio combinando, haciendo una de terror y otra que saca un problema que le aqueja, que le afecta directamente a los pueblos amazónicos. Y ves cada carulca largometraje tema iñakero iriro ikema keri ikenki tataka keri icharinete kenki tarenti avisatsire anda inampitsteki opoñashta ehatsita meca yantakero meca ka cine avisatsire anda Amazonía ki irota ki yo eni ha canta karbi meca irirori. Y bueno, ha sido un proceso ya de 6 películas, de ya películas en formato extenso, y he podido abordar algunas problemáticas y ahora llego con La Pampa, que aborda justamente yo creo uno de los más grandes problemas que sufren los pueblos amazónicos, que es la trata de niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? Yantakero ka caravera kotaka 8 películas avisatsire anta Amazonía que meca jebatakanta kero ostoba kote obagerari meca oka ya espero teitro maro etine ensani ki payeni evankaro yana kero yantaba ita kaitiro ya itana kero pashini payeni que nampits payeni canta itiri trata de personas obagera meca ostoba kote oka película. ¿Y cuándo sale esta película? Háblame sobre La Pampa. La Pampa, bueno, ha tenido un recorrido inusual porque la grabamos en el 2019 en Pucallpa, con la participación de casi 200 actores y técnicos de la ciudad de Pucallpa, entre otros de diferentes partes del Perú. Y la queríamos lanzar en el 2020, pero vino la pandemia. Entonces decidimos enviarlo a festivales en el mundo
y ha sido una grata sorpresa saber que ha ganado muchos premios, casi 30 países la han acogido, 11 países la han seleccionado a mejor película, ¿no? Entonces, después de eso, el 29 de junio es su estreno en Perú. Y lo estaba aprovechando otra película, o sea, de aquí 2020. Cantimai da arenta pagari me comantiaren ska pandemia coronavirus te estaba cote. Tem otima que ora festival internacional y chanca y da creo maro e teneo otra película payeni tem a paita quiero para ataque 11 premios. Me causaron que Kashiriki mayo 29 Ostovago te otra película La Pampa, Pamela Hater. ¿Cuál es el objetivo de esta película? Bueno, hay varios objetivos, pero tal vez el principal es mostrar lo que está sucediendo fuera de Lima, en la Amazonía, ¿no? Que se habla muy poco. En este caso específico aborda la problemática de la trata de niñas, de jóvenes que con engaños las llevan a campamentos de explotación sexual en medio de la selva, ¿no? Y que muchas veces son captadas casi como una esclavitud. Les quitan sus documentos, las retienen con una serie de mentiras, ¿no? Deudas, amenazas. Y toda esta problemática la muestro. No en un documental, sino en una película de ficción, que lo que hace básicamente es contar una historia de suspenso que te transmite muchas emociones, pero que hacia el final te puede mostrar lo terrible que está sucediendo en la selva, ¿no? Ese es el objetivo, digamos. Intacando da calor y antes otra película anta Amazonía que ñaco taquero avisaintsiri evancaro payeni yaitanakero anta sekhetin tantricari pero tanti campamento payeni ya piteta quero o documento te payeni ero oshantahatsi ya saria itakaro irota que avisaintsiri meka anta asaikhetinta niyanki anta mishiki Amazonía que irota que ikobiri irirori yoeni hakante avisaintsiri meka cari pero tanti. ¿Y los actores quiénes han sido? Protagonistas. Hemos tenido, bueno, hay dos protagonistas. Una de ellas es una revelación ucayalina de Pucallpa que apareció en el casting que hicimos ahí en la ciudad de Pucallpa. Y bueno, nos encantó su trabajo y quedó seleccionada. Y el otro protagonista es Fernando Basilio, un trujillano que ha protagonizado ya muchas películas muy importantes en el Perú y que es el actor peruano más premiado internacionalmente con distintas películas, ¿no? También está Mayela Yogya, digamos está Oscar Carrillo, una serie de actores que ya son más conocidos a nivel nacional que combinan su experiencia y su trabajo con casi 60 actores de Pucallpa, ¿no? Entre distintos roles, entonces es un grupo bien grande. Me que estou a contar a la película que van caro anta poña Ucayali ehatzita o llora y stampari poña anta Trujillo poña esta página paeni actores paeni y anta quero irirori hebata canta quero anta estou a conhecer película paeni Cadro Mariela Jogja poña esta página paeni anta roi shake irirori paeni me que hebata canta o película que bueno, eso, estamos con un elenco muy amplio y yo creo que es una película que es sumamente atractiva de ver porque podemos ver realidades que en el cine normalmente no se muestran y eso es lo que también me entusiasma, ¿no? Ni qué decir de las locaciones, los paisajes, es muy poco usual ver selva en el cine peruano como tal, ¿no? Y esta película yo creo que va a ser para mucha gente una revelación, ¿no? Va a enterarse de un entorno que normalmente no ve, ¿no? Y eso es lo que me interesa mucho. Yo en Jaca, lo canta contra Avicenci, anta canta heitera, yanti lo canta vairenci, iba meta quero yo hedan jarimaro tiene atiri paini, avisa ya datsire anda mishiki. Do da que anta caro yo en Jaca anta caro. Paso que antaroete
Y yo me que maro no sé ni qué payene, ahorita me da codaquero, esto ahora me hago una película. Muchísimas gracias. Muchas gracias también. Ariokiban tamaneri meka trilce patrón leka iro vinsaita que directora otima kerashi canta cotansi hiyetiri película ashitari sonido amazónico ari omeka oña beta cotaquero haku canta cotaquero rimeka ora oiniha cotitan tiariri antabe heita quería tiripeca hitachari legado irashi heitari precursores de la cumbia amazónica pero katapa que okiban tamana que Trilce patrón leka y Robin Saita que productora otima que la película ashitari sonido amazónica. Kitaiteri Trilce, buenos días Trilce, bienvenida al programa, gracias por asistir a nuestra invitación. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Trilce, sabemos que eres la productora de esta película en realidad que da bastante realce a nuestra Amazonía peruana, hablando de esta agrupación de los precursores de la cumbia amazónica de los Wemblers. Cuéntanos, ¿de qué trata este documental? Así es, bueno, venimos realizando ya aproximadamente casi 5 años este documental. Fue un proyecto que ganamos con la DAFO, con el Ministerio de Cultura, como parte de los estímulos económicos en el año 2018. Y es así que comenzamos nuestras grabaciones en el año 2019. Pero hemos tenido a lo largo de estas grabaciones pues una pandemia de COVID, entonces hemos visto cómo poco a poco esta película ha tomado un tiempo un poco más largo de lo planeado. Ahí te está que oka shia canta cotansika avisana que coni o sarenspa intimamente taquero o sarenspa te quieren 2018 ahí ta quintabe tanakari anta canta que Ministerio de Cultura a cotanakero DAFO y lo que pinaco venta que pues poca pato sarens 2019 ahí está que meca haré tanta pari o camancieren pandemia tatsiri Trilce y en este episodio de la recopilación de sus archivos, ¿cómo fue el proceso? Fue muy interesante porque cada hermano tiene una historia distinta para contarnos. Ellos son 5 hermanos que se crían con un padre y una madre que son músicos, que les enseñan desde muy pequeños la música, entonces cada uno lleva muchos años de historia musical dentro de sus vidas, ¿no? Entonces teníamos, por ejemplo, un hermano que nos mostraba fotografías de sus viajes por Europa, teníamos otros hermanos que nos mostraban su trabajo más en Loreto y podíamos ver cómo ellos han llegado a conquistar tanto al pueblo amazónico como mucha gente de Europa, ¿no? También. En cara heiti ventiro coni y denti tabaca heitaro oka antako tirori agrupación tasirika los Wemblers y dimeca shihani heitariri irio heita kiriori músico dita que wa me heita keriri aniro meca yoka paroni y yoka ihana negiteca hatake nampitsiki Europa aisatiara inampite kiran Loreto yo ni hago tanta karori inintaka heitanta kariri ora kamets take iban poyani yanta heita kerika. Y en este documental, ¿qué más se refleja? ¿Qué es lo que le impacta a la producción? Bueno, sí, de hecho, qué bueno que esta pregunta porque cuando ellos se acercan a nosotros, a la productora Sachacine, a contarnos que estaban cumpliendo 50 años de trayectoria musical y que querían hacer videoclips. Entonces esta relación comienza por eso, porque ellos nos comentan, queremos videoclips por nuestros 50 años y el director, Luis Chumbe, les comenta que quiere grabarlos para un pequeño cortometraje, que luego se convierte en este gran documental, ¿no? Ahí está que estima venta quiero meca y haré timotakaro o canta vaquero si ya canta con tanta serie Sachacine. Y luego está que ahora hago taquerir me encantiro en sistema impago tena pishia canta con tena lo haré takara 50 o saren steno estima venta quiero capampoyansica. Impohite idiori Luis Chumbe encanta que ya también se quitaba querer antavere peca. Y de estos hermanos, digamos, ¿cuánto tiempo se ha tomado la realización de esta producción?
Claro, claro. Hemos tenido una etapa en el 2019 de grabaciones y luego tuvimos una pausa por el COVID-19. Sin embargo, como era un documental, para nosotros era importante retratar lo que sucedía en el día a día, porque nosotros los estábamos grabando en su momento del 2019. Es verdad que ellos tienen más de 50 años de trayectoria musical, pero los grabamos en su momento presente. Entonces, hemos tenido grabaciones también un poco en el 2020, en el 2021, cuando ellos ya están fuera, por decir, del confinamiento, ¿no? De la salida. Luego hemos tenido las últimas grabaciones en el 2022. Hasta ahí hemos grabado diferentes momentos. Ahorita que osaren siki 2019 y tima venta koyeta kero ishia canta koyeta kero maroni kobaka heita karim poyo poca paji pashini osaren si ai sati iro sati meka ora canta kana karori mansieren pandemia paite iro ta que chameka tima venta kutacharika. Y Trilce, en este momento, ¿en qué etapa ya se encuentra esta producción importante? Bueno, después de un largo proceso de terminar esta película, hemos estado muy contentos con el resultado. Hemos terminado la película a principios de este año y nos encontramos en una etapa que se llama la etapa de distribución, en la que buscamos ahora que la película, el documental, ingrese a festivales, tanto del mundo como de Perú, para que pueda ser visto y posteriormente a eso hacer un estreno nacional ya en Iquitos. Osaren sikika aitanake matana ka tsonkaka meka ishia canta koyeta kero irota kecha yo ya koheita tiria tiripe ya mena heita bakero maroni timantarorina aipatsteka arehi sati incantetir internacional impohi aka anampi satoka arimeka oba krecha oni ha kosano tiari ha kon canta na kiaria patani areta kotanteri arori anya charoria patani. Y ahora vienen los muebles con el sonido amazónico. Tú que estuviste de cerca con los hermanos Sánchez Casanova, cuéntanos un poco más detallado sobre esta historia importante, la historia musical, cómo nace, ¿no? Claro, claro. Ellos son un grupo muy interesante porque son un grupo de cumbia precursor de la cumbia amazónica y todos son hermanos, los 5 son hermanos. Entonces comienzan desde muy pequeños, el menor tenía 12 años cuando empieza la carrera musical y así van escalando las edades. Y empezaron con un padre y una madre, como te comenté, que ya eran músicos, cantaban en la iglesia, les inculcaron desde muy pequeño los instrumentos, entonces cada hermano empezó a agarrar instrumentos que le gustaban, ¿no? Alberto, por ejemplo, empezó con la guitarra, Yair era el cantante, Misael es el percusionista, timbalero, y así cada hermano fue tomando un rol en la banda y se formaron como una banda de jóvenes. En ese momento fue un furor en Iquitos a finales de los 60, inicios de los 70, y es por eso que llegaron a tanta gente en Iquitos, ¿no? Porque mucha gente los veía como esta banda de hermanos jóvenes muy talentosos creando un ritmo amazónico. En cada tiventa heiti rokoni, yo que pataba heita irini rora, esa ti iro vinsaita que ora pampoya ya ta sirian ta ko ya tirori pampoyan speken peri ha heta iti anta yamana heiti ra tiri pe iglesia que impoi pashini ora hiba ta insiri ibera ka 12 irosaren teme ka iri ta ke inie ta keri ni mota keri iyo timota shi ta kari pampoyan sta sirika impoi cha pashini pe kemperi unya beta kota keri hiba ta sirika y hana nek tepe. Ora, yantaku ya takero guitarra, impampo ya heiti, ay sa tipa shini pe kameka, o salen spaite ki 70, ay ta kinta heita na karori o kapampo ya statsirika. Y bueno, yo me estoy ubicando imaginariamente en la Amazonía, sabiendo las realidades y las carencias que existen allá, cómo se ha podido realizar una impresionante toma en esta película, ¿no? Claro, esa sí. experiencia, cuéntanos. Hemos contado con el apoyo de muchas empresas locales. De hecho, hemos hecho una campaña al inicio de esta película para poder buscar qué aliados locales teníamos, ¿no? Qué personas estaban ahí también para apoyarnos con la logística, con acomodar al personal. Y hemos tenido momentos de grabaciones tan sencillos como grabar en la casa de uno de los Wemblers íntimamente, a también producciones mucho más grandes, ¿no? Como hacer un concierto en una balsa flotante, por ejemplo, donde teníamos que invitar a la gente de Belén a que venga en sus canoas a escuchar un concierto en el agua, ¿no? Ese tipo de cosas. Ahí te da que
Amita cogeita queririca iriota kiriori empresarios que empejisatiran ampitzisatinta pina coventakero paita cobayetana charira aisatija ataki banco ki yoka paronika antako tirori agrupación tasirika impoihite antanampitsiki belen yamaha tacogeita que aita que yantacogeita tirori pampoyanspe. Trilce, bueno, lamentablemente nos vamos despidiendo de esta pequeña conversación. Quería saber exactamente cuándo se va a ver distribuido a nivel nacional esta película. Claro, bueno, no tenemos una fecha exacta, pero sí sabemos que a finales de este año ya estamos programando el estreno en Iquitos, que es donde queremos hacer la primera apertura de la película, y luego tendrá una ruta nacional en donde vamos a llevarla a diferentes regiones, ¿no? Queremos llevarla a la costa norte, a la costa sur, también vamos a llevarla a Pucallpa, ojalá Tarapoto, Moyobamba, para que pueda tener un recorrido realmente por diferentes regiones del país, ¿no? Ari. Aita que meko sarensika yota kotakero ari takotempari nampitsiki Iquitos aita Quintana que ari impohi anta norte sur impohi Moyobamba Iquitos aita tipa shini pe nampitsi Amazonía Quintaya menaje tantiaroria tirite. Trilce, muy agradecido por tu asistencia a nuestra invitación. Muchas gracias por la invitación. Otima kera shiya kanta kotan sipen ampitsiki Amazonía irota que iyota kante terori avisa yeta tsirikari perori nampitsiki arehi irota que aisati iyota koyetan tiarori pomeren sitachari hauka kanta kotiari o kempo yakutan tiari ayen kitsarete asai cantaroranta amite. Ariobera ko tapaka, maro no shalinka pinya heta wakagana, utspaheja me ero kapayeni pashnike semana, no eni haga me pashna wakarari, oni haga de programa ashi anyane. Atana.